minutos. Hermanos, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo hoy el culto del 14 de junio. Les mando un abrazo, les mando un saludo a todos aquellos mis hermanos que están siguiéndonos por internet en estos momentos y los que nos verán en otros momentos, no sé, en el transcurso de la semana, del año o de los próximos años, no lo sé. Pero les mando un saludo a nombre de todos los que estamos aquí participando de esta transmisión. Hermanos, pues hoy me llena de gozo poder estar aquí compartiendo este momento con ustedes, alabando al Señor, glorificándolo en este día especial. El domingo es un día especial porque el día domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo, que Él resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y para nosotros es una bendición estar celebrando lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y en ese mismo sentido quisiera que oráramos a Dios para poner en sus manos este culto, estas alabanzas, esta palabra que será hoy proclamada y que pueda hacer mella en nuestros corazones para que nosotros podamos atender de la manera más solícita a su palabra. Y les pido ahí como están, hermanos, que inclinen sus rostros y en actitud de oración demos a Él gracias y pongamos la palabra de Dios que será expuesta, la pongamos en sus manos. Padre eterno y príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos permites estar aquí transmitiendo este culto, porque nos permites rendirte culto, Señor, porque nos permites adorarte, alabarte. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque has dispuesto también ahora medios tecnológicos. Te damos gracias por ello para poder proclamar, guardar y almacenar tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno también en la salud. Has sido tú bueno en el ánimo de mis hermanos. Me regocijo, Señor, cuando sé que mis hermanos están victoriosos, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones complicadas, difíciles, están victoriosos porque están en ti, Cristo. Gracias por todo ello, gracias por todo lo que nos has dado, por la misericordia que nos diste el día de hoy, en el día de ayer, de antier, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por lo que no nos has dado, porque también nos ha servido para formarnos y para depender de ti en todo momento. En esta tarde en especial te doy gracias por este culto y te pido que tu palabra sea central, que tu palabra sea el eje, Señor, de lo que nosotros queremos escuchar el día de hoy. No queremos hacerlo simplemente, Señor, como cumplir un requisito, una liturgia, sino lo que queremos es que tu palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos disponga a hacer lo que tú demandas y lo que tú eres digno de recibir de nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas por no ser diligentes, en nuestro caminar diario, en nuestra lectura. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser diligentes en ello, a que cada que veamos tu palabra viva, cada que leamos, que escuchemos tu palabra, Señor, sea en nosotros un mover grande, Señor, un mover hacia ti de santificación. Te pido con todo mi corazón que tu palabra pueda llegar a nuestros necios corazones, a nuestras frías mentes, a veces a nuestras apáticas actitudes, tu palabra rompa todo eso, Señor, y como una espada de doble filo nos impulse a seguirte, a amarte, a conocerte y a vivir cada momento de nuestra vida conforme a tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta tarde dejamos en tus manos las alabanzas, la vida de mis hermanos que están participando y te pido que perdones nuestros pecados que hemos cometido desde la mañana, desde que nos levantamos, porque reconocemos, Señor, que de ti no hay nada injusto, pero hemos sido justificados por Cristo. Te pido que tomes el control de la vida, de las palabras de cada uno de los que están aquí y censures nuestras palabras para que sean habladas de tu Espíritu Santo. Llévanos por donde tú quieras, llévanos por donde tú desees y que tu palabra, Señor, sea poderosa para quebrantar todas nuestras actitudes, para quebrantar lo que no te agrada, Señor, y transformar nuestras vidas.
Gracias porque eres bueno. Dejamos este culto y nuestra adoración en tus manos, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, en esa misma actitud, hermanos, de reverencia, pero de alegría, vamos a abrir la palabra de Dios para hacer nuestra lectura bíblica en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 13 al 35. Proverbios 3, 13 al 35. Y vamos a empezar a leerlo, hermano. Y dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Y dice también Salomón que el principio de la sabiduría, como leímos aquí en el libro de Proverbios, la sabiduría como un tesoro precioso, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es guardar sus mandamientos. Y le reverenciamos a Él, que Él es digno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su
damos gracias y te pedimos que esa grandeza, Señor, nos sea mostrada para caer postrados delante de ti, Señor, y reverenciarte y adorarte en cada una de las cosas que hagamos. Nos rendimos ante ti y ante el poder y el mover del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto dejamos el lugar al pastor para la predicación. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. De verdad que me regocijo en la alabanza, me regocijo porque vemos cuán grande es el Señor. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que hasta ahorita nos ha ayudado. De verdad que Él tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos. Y damos gracias a Dios porque Él siempre está al pendiente de nosotros. A Él no se le escapa nada, nada. Él siempre está al pendiente y siempre tiene el control de toda circunstancia que pasa en nuestras vidas. Él es soberano, excelso, y reconocemos su poderío. Lo reconocemos cuán grande es Él, de verdad, como cantábamos ahorita, y es un gozo el poder cantar, de verdad, porque las emociones empiezan a aflorar. De verdad que empiezan a aflorar esas emociones, y esas emociones nos llevan a preparar el corazón para la palabra de Dios, porque el que cambia el corazón es la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por la vida de mis hermanos que se preocupan por estar aquí. Podemos ver ahora a la hermana Mónica que ahora nos acompañó en el teclado. Y damos gracias por cada uno de ellos, de todos los que participan en este lugar, para que nosotros podamos transmitir este mensaje que llegue al corazón. No solamente a los espectadores que nos están viendo, sino al corazón. Que Dios prepare el corazón de cada uno de ustedes para que este mensaje llegue hasta lo más profundo de su ser. Y esa es la intención, que la palabra nos confronte, pero que la palabra también nos convierta. Y aquellos que somos convertidos nos forme en carácter. Doy gracias a Dios de verdad, y vamos a estar ahorita, en este momento dando continuidad al tema que hemos estado viendo, que es una iglesia fuerte. Pero la serie es una iglesia fuerte. La serie es el libro de los Hechos, y el título de este mensaje de verdad pareciera que encierra algo muy profundo y todo, pero no, es el rostro de ángel. Así de verdad que Dios puso en mi corazón ponerle este título. No vamos a ahondar mucho en esta cuestión, pero vamos a poder ver que sí es cierto lo que el título encierra. Y vamos a estar viendo lo que la semana pasada nos quedamos y vimos en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios iba creciendo, y también había crecimiento en la cantidad de los discípulos. Se cree que en ese entonces se hablaban de 25,000 creyentes aproximadamente. Y es por eso que por esas consecuencias de crecimiento, tal vez había desatenciones involuntarias. Se quejaron, hablamos de que se quejaron los griegos y les dijeron, no podemos, no pueden ser así nuestras mujeres desatendidas por ustedes. Entonces llega la queja a los apóstoles y ellos deciden decirle a la multitud que escoja de entre ellos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes van a encargar ese trabajo. Y estos varones deberían que reunir ciertas características. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Primeramente eran varones, y debían salir de entre ellos, o sea, varones que habían creído, que habían inclinado su corazón a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios. Y estos varones también deberían ser hombres de buen testimonio. De buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría,
dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa propuesta le agradó a la multitud. Y de verdad yo me regocijaba cuando yo decía que eso era bueno, porque entonces todos estaban de acuerdo, había unidad, había alegría, contentamiento con la toma de decisiones. Y se estaban tomando decisiones. ¿Para qué? Para que la obra de Dios fluyera y trabajaran de mejor manera. Mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Era primordial no descuidar esos puntos. Y ahora vamos a ver cómo vamos a hablar de Esteban, un creyente helenista. Habíamos dicho que porque era un helenista, porque era un griego, era un judío que había estado se había desarrollado en la cultura griega y que tenía también el idioma griego. Pero este hombre era un hombre que nos impacta, y vamos a estar viéndolo porque nos impacta. Primeramente, fue un hombre seleccionado por la iglesia, un hombre que empezó sirviendo mesas. Y este hombre presentaba ciertas características que se podrían apreciar a simple vista. A veces los hombres de Dios presentan características que se ven a simple vista. Este hombre lo podían ver y decían, es de buen testimonio, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre de sabiduría, este es un hombre creyente. Yo te pregunto, ¿cómo nos verá? ¿Cómo te verá a ti que me estás escuchando? ¿Y cómo me verá a mí, mi familia? Yo le decía 8 días, ¿cómo me verán los vecinos? ¿Cómo me verá la gente? ¿Seré de buen testimonio? ¿Podré decir que soy de buen testimonio? ¿Podré decir que ven en mí que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Podré decir de mí o de ti que estás lleno de sabiduría? Y probablemente algunos de ustedes digan, pues yo no lo creo, pero mira, esto no es de verdad, no es nada que no se pueda tener. Solamente tenemos que ir al conocimiento de la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, formando el carácter conforme Dios quiere que lo hagamos. No es imposible, no es imposible. Y vamos a estar viendo en esta tarde el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 8 al versículo 15. Te pido de favor que tomes tu palabra de Dios, tomes la palabra de Dios y me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, y con el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, con el perdón de mis faltas y de mis pecados, pido y ruego, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. No permitas que yo hable mi razonamiento, mi pensamiento, mi voluntad, sino, Padre, yo hable lo que el Espíritu Santo esté poniendo en mi mente, alma y espíritu, Señor. Señor, de verdad yo solamente instrumento, te lo ruego con todo mi corazón, humildemente, que tu Espíritu Santo hable, porque es el único que puede transformar corazones, es el único que nos puede conducir a toda verdad, y lo necesitamos. Dame de ti, Señor, lo que yo necesito, Padre, para poder transmitir esta palabra, que penetre los corazones, Señor, como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser, Señor. Que así venga tu palabra y penetre, Señor, y que haga cambios radicales en la vida de cada uno de aquellos que estamos escuchando. Señor, tú conoces quién va a escuchar este mensaje, y te pido y ruego
que obres con poder en sus vidas, que tu Espíritu Santo esté llegando a cada corazón y que la influencia de la palabra haga que puedan abrirlo para recibirte, Dios. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios y entonces nos centramos en el versículo 8 y dice, y Esteban, lleno de gracia, aquí gracia es de fe, y de poder, hacía grandes prodigios y señales, o sea, milagros en el pueblo. Podemos observar que este versículo comienza con una y Esteban. Esta es la continuidad del texto anterior. Nos quiere decir, nos comunica que hay más. Es como, por ejemplo, cuando viene tu tía y te dice, fíjate que vino fulano de tal y me dijo esto. O sea, hay continuidad de lo que habían dicho, de lo que se había hablado. Y entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? ¿Qué era lo que estábamos hablando? Dice en el versículo 7, me retrocedo un versículo para que podamos entender. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nosotros hablamos la semana pasada que no solo la iglesia de Cristo estaba creciendo en número, sino la influencia de la palabra estaba impactando de grande manera en esos niveles sociales. Porque los sacerdotes estaban escuchando y los sacerdotes estaban creyendo. Esos sacerdotes que se habían ordenado, que estaban en las sinagogas, que eran celosos de la ley de Dios, muchos de ellos habían creído por la influencia de la palabra, por la predicación de la palabra. Y muchos de los que estamos escuchando, pido y ruego a Dios que podamos creer, porque la palabra está taladrando nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Estos sacerdotes de verdad habían creído y vemos que este es un fenómeno no muy común, pero se convertían a la fe. Esto nos muestra que no importa el estatus, aún no importa lo que tú hayas hecho. Muchos de nosotros pensamos o creemos, tú que me estás escuchando, pensamos y creemos que porque hemos hecho cosas muy malas, no merecemos que el Señor ponga sus ojos en nosotros. O que porque hemos hecho cosas muy buenas merecemos. No es porque tú merezcas o yo merezca, sino es por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios que podemos ser llamados. Es por la soberanía de Dios que podemos abrazar esa fe que necesitamos para que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas y nosotros poder cambiar. Si tú dices, yo he hecho cosas muy malas, no creo que el Señor me perdone, te digo una cosa, no te quedes con ese pensamiento. Si tú buscas a Dios y te arrepientes y le pides perdón, el Señor te perdona. Y es tiempo, es momento. Yo no sé qué tengan en su mente, en su corazón, en su alma, pero es tiempo de verdad de doblar rodillas y el Señor permite que pasen cosas para que nos acerquemos a Él, para que tengamos un corazón verdaderamente humilde delante de Él. Y entonces la palabra esa crecía y estaba siendo de verdad ese crecimiento grande, aún con los sacerdotes judíos. Y entonces entró un celo en la comunidad tremendo, ese celo tremendo que provocaba la oposición de los hombres, y no solamente la oposición de los hombres, sino también la oposición a esos hombres que estaban predicando. Y dijimos la semana pasada que ese celo puede destruir, ese sentimiento puede destruir, ese celo puede destruir, causar división. ¿Cuántas iglesias, comentaba yo, por este motivo han tropezado, se han dividido? ¿Cuántos matrimonios no han tenido problemas y han terminado? El celo es destructivo, hermano. Tenemos que tener dominio propio para poder controlarlo. Vayamos a Dios y pongámonos en manos de Dios. No permitas que el enemigo que ha venido para robar, hurtar, destruya lo que tú tienes en tus manos, lo que Dios ha puesto en tus manos. Entonces dijimos que, y Esteban lleno del Espíritu Santo,
Esto es lo que un creyente debe de tener fe y estar lleno del Espíritu Santo. Si tú has creído, tú tienes fe. ¿Cuánta fe? No lo sé, pero a veces Dios prueba nuestra fe y vamos creciendo en esa fe. Estar lleno de gracia es estar lleno de fe, confiar en Dios. Estar lleno del Espíritu es obedecer totalmente a su voluntad. Estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Esteban creía en Dios y se sometió a la dirección del fortalecedor y purificador Espíritu Santo. Esas dos realidades personifican, la verdad, la vida de un cristiano. Y dice también que había señales y prodigios. Esteban hacía señales y prodigios y muestran el poder de Dios que actuaba en cada milagro que ocurría. Pero estas señales y prodigios carecen de valor cuando no te conducen a Dios o a su verdad. Carecen de valor. Dios obra de muchas formas, y había milagros realizados por el Espíritu Santo que se hacían por medio de los apóstoles, pero también se hicieron por algunos otros grandes hombres como Esteban, como Bernabé, como Felipe. Pero recordemos que la iglesia primitiva estaba iniciando en un proceso de años, y eso era para confirmar el ministerio que se había encargado a ellos y que se les había dado a ellos. Ahora ya tenemos la confirmación completa a través de la palabra. Ya no necesitamos esas confirmaciones porque creemos por fe en lo que Dios dice en su palabra. Pero esos milagros y maravillas, yo decía que carecen de valor a menos que conduzcan a Dios a su verdad. Porque hay milagros. ¿Tú crees que hay milagros que no provengan de Dios? Y déjame decirte que sí. Dice en carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo, está hablando del hombre malo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es esto? Está diciendo que el hombre malo vendrá a ser la obra de Satanás. ¿Y cómo va a ser la obra de Satanás? Con poder, señales y prodigios, ¿pero qué? Mentirosos. Que lejos de conducirte a Dios, te van a conducir a la destrucción. Tenemos que tener cuidado de verdad cuando consideramos un milagro, porque también el malo hace milagros y influencia a personas para que trabajen de esta manera. Y dice el versículo 9, entonces, o sea, porque esto pasó, porque eso sucedió, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. ¿Quiénes eran los libertos? Se designan a este grupo con ese nombre. Eran unos judíos que en el año 63 antes de Cristo habían sido llevados por Pompeyo a Roma, habían sido prisioneros de guerra. Eran, por decirlo así, figuraban el triunfo de esa guerra, y se los llevaron, pero después de un tiempo fueron libertados, y de ahí que tienen el nombre de los libertos, y se vuelven a su país y habían formado sinagogas, conocían de Dios, buscaban de Dios. En las sinagogas, hermano, las sinagogas eran lugares de reunión donde la comunidad judía se congregaba a fin de leer la escritura y adorar a Dios. Y también dice que había una sinagoga de los Cirene. Cirene era la capital de Libia, en África, donde según el historiador Josefo, los judíos formaron la cuarta parte de la población. Eran judíos, todos eran judíos que estaban en la diáspora, habían salido de ahí. Los de Alejandría estaban en Egipto, una ciudad muy famosa por su gran biblioteca y su escuela de filosofía. Dice que había 700,000 tomos de libros en esa ciudad, una ciudad muy culta, una ciudad que se había mezclado mucho con la filosofía griega, donde salió Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los de Cilicia eran de una región ubicada al sudeste de Asia Menor, la capital de Cilicia de Tarso, donde había nacido Saulo, es decir, el apóstol Pablo. Así que probablemente Saulo
Saulo discutía con Esteban, disputaba con Esteban. No lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios, pero probablemente él era uno de los que estaban ahí. Imagínate nada más. Saulo de Tarso, un conocedor, celoso de Dios, disputando con Esteban. Y los de Asia, se refiere a Asia Menor, una vasta región cuya capital era de la ciudad de Éfeso. Hombres de todo, de varias sinagogas. Unos dicen que eran de cada sinagoga cada uno de estos, otros dicen que eran de 3 sinagogas, otros dicen que eran pocas, pero bueno, no nos vamos a entrar en cuántas sinagogas eran, sino que se juntaron, estaban disputando con Esteban, y disputando quiere decir que tenían un altercado. No tenían un altercado, sino tenían un debate formal con Esteban. Iniciaron platicando, iniciaron debatiendo con Esteban acerca de lo que Esteban le estaba diciendo. Y no es luego pensar lo que estaba diciendo Esteban. Lucas no nos brinda algún detalle de en lo que consistía este debate, pero algunos de los razonamientos se pueden deducir de las acusaciones que le imputaron. Más adelante lo vamos a ver. Y ese debate probablemente se centró en la muerte, resurrección y condición mesaica de Jesús, y en la incapacidad de salvar de la ley mosaica y el del ritual del templo. Dice Hechos 6:10, pero, siempre que hay un pero es lo contrario. Estaban ellos disputando, yo creo, acalorados por la plática, pero no había pasado ahí. Pero, es lo contrario. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No había manera de hacerle frente a Esteban. Disputaban. Esteban tenía la respuesta para todo y les incomodaba. Cualquiera que fuera el contenido del debate, no podían de verdad contra él. Tal vez no podían de verdad debatirle. Y yo cuando leí esto, yo en una ocasión, voy a hacer un paréntesis de un minutito. Yo cuando leía esto, yo me acordaba cuando me empezaron a llevar la palabra de Dios. Yo de verdad, yo pensaba que conocía de Dios. Y en una ocasión fueron unos cristianos a hablarme. Y yo pues dudando mucho de lo que ellos decían, digo, bueno, está bien, vengan y vamos a estar debatiendo, vamos a estar platicando. Y yo agarré la Biblia latinoamericana, la católica, y yo decía, yo les voy a debatir con la Biblia y voy a leer la Biblia. Y ahí es donde empecé, Dios, yo no sabía, pero Dios tenía un plan para mí, y empecé a leer la Biblia para debatir, para poder decirles que estaban equivocados. Pero que de verdad que entre más leía y más me metía, me daba cuenta que el equivocado era yo. Pero aquí no era así, sino que estos estaban enojándose porque no podían vencer a Esteban. Sus oponentes no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El razonamiento humano de ellos no encajaba con la sabiduría de Esteban dada por Dios. La frase al espíritu con que hablaba se refiere probablemente a la energía, al celo, a la sinceridad y al fervor que expresaba por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos debatían, pero Esteban se mantenía en esa verdad incuestionable y en esa potente forma de hablar. El efecto de lo uno y del otro es lo que sus oponentes no pudieron manejar y se enojaron, se molestaron. Y viene otra entonces, y por motivo de lo otro que vimos, que no podían debatirle a Esteban, no había manera de terminar con él, no había manera de atacarle, entonces lo hicieron de una forma que no está bien. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Al ver que no podían vencer a Esteban en ese debate abierto, sus enemigos recurrieron al engaño y a la conspiración, igual que le hicieron a Jesús, allá en Mateo 26, 59 al 61. Contrataron en secreto a testigos falsos para difundir mentiras acerca de Esteban. Y los cargos que querían a él
ponerle eran cargos de blasfemia contra Dios, que se castigan con la muerte. Mira, vamos a Levítico 24:16. Levítico 24:16. Dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Era aquel que blasfemara contra Dios, era pena de muerte. Pena de muerte. O sea, era algo de verdad temeroso blasfemar contra Dios. Ahora el mundo ya no le interesa si blasfema contra Dios, si dice algo contra Dios, si no da honra a Él, si habla mal de Él, no le interesa a la gente. Pero hermano, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en no caer en calumnias. Tú puedes decir, ay, aquellas personas de ese entonces, pues era fácil blasfemar, ahora ya no. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos blasfemado o no hemos calumniado a nuestros hermanos, a nuestros familiares? De verdad, debemos de recapacitar en no calumniar a las personas. Aquí estaban calumniando a Esteban por algo, de verdad que él no tenía culpa. Tenemos que ser de verdad sabios, ser sabios y no calumniar a las personas, que fácilmente las podemos calumniar por apariencia, por conducta, por lo que tú quieras. Y es otro motivo por lo cual hay división. Hermano, si usted lo ha hecho, mire, es tiempo de doblar rodillas, pedirle perdón a Dios y caminar de verdad en Dios. Los testigos falsos acusaron a Esteban de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y tal era el celo que manifestaban por la ley, que mencionaron primero a Moisés antes que a Dios. Moisés antes que a Dios. Blasfemar algo contra Dios era algo de verdad considerado sagrado y que debería ser pena de muerte, como la ley de Moisés, como la persona de Dios, como el templo. Esos eran delitos graves, blasfemar contra ello, y era pena de muerte. Y eso por lo que acusaban a Esteban, porque decían que blasfemaba contra Moisés, diciendo que él estaba negando la capacidad de la ley para salvar. Lo acusaron de blasfemar contra Dios y contra el templo donde moraba, decían, la presencia de Dios. Y entonces dice el 6:12, y soliviantaron. ¿Qué es esta palabra? Soliviantaron significa alborotaron, excitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ya ve qué tan fácil podemos calumniar y podemos de verdad causar problemas porque nos llevamos a algunos y de verdad podemos levantarnos. Yo de verdad que esto es algo grave, hermano, algo grave, de verdad, y que a mí a veces me ha causado de verdad un gran dolor en mi corazón, porque a veces cuando nosotros hacemos esto, de verdad, calumniamos o nos levantamos contra alguien. Yo recuerdo en una ocasión en un pueblito, no voy a dar detalles, pero en un pueblito había dos personas que fueron a hacer un censo de parte del INEGI, o del INE, perdón, y estaban haciendo preguntas. Entonces un poblador le dijo, ¿qué viene a hacer aquí? Dice, un censo. Y él entendió que un secuestro. ¿Y sabes qué ocurrió? Que fue y soliviantaron al pueblo, alborotaron, excitaron al pueblo contra esos dos jóvenes. Y el pueblo llegó y linchó a estos jóvenes. Y después se dieron cuenta que estos jóvenes nada más iban a hacer un censo. Fíjate las consecuencias de hacer algo sin pensar, algo sin analizar, de escuchar voces influenciadas por el enemigo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta por dónde puede llegar un chisme que tú digas de una persona que te puedes arrepentir? Hermano, tenemos que tener sabiduría para contenernos de verdad, de hablar algo contra alguien, de levantarnos contra alguien.
Esto fue lo que hicieron. Estos se excitaron, alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Los fanáticos llegaron y le arrebataron a Esteban y le trajeron. Y arrebatar significa apoderarse con violencia. Lo tomaron con violencia. El temor al pueblo que había obligado a las autoridades a arrestar sin violencia a los apóstoles. Mira, allí en Hechos 5:26, fíjate lo que dice en Hechos 5:26. Fíjate, Hechos, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué los llevaron sin violencia a los apóstoles? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjate qué cambiante es el pueblo. Así como con Jesús, cuando entró a Jerusalén, tendían las mantas, se aventaban flores en el camino y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y le daban paso al rey. Y ese pueblo, a los pocos días, decía, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Siempre Satanás haciendo el trabajo, influenciando a la gente. No se deje influenciar por Satanás, hermano. Igual aquí pasó. Tantito atrás, unos versículos, la gente, estos personajes, el jefe de la guardia del concilio, le tenía temor al pueblo. Y ahora, tantito después, van y arrebatan con violencia. No les importó. Porque estos ya habían sido alborotados. Por eso yo les digo, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, hermano. Si tenemos enojo, ira, contienda contra alguien, primero vayamos a los pies de Cristo, se la entregamos y que nos dé dirección para ver cómo debemos de comportarnos. Debemos de ser benignos. Debemos de vivir una vida piadosa. Esas son las diferencias que marcan del cristiano y del que no lo es. Características que debe tener un cristiano. ¿Cómo lo ve? Yo le preguntaba al inicio, ¿cómo la ve a usted, su familia, los vecinos, su esposa, sus hijos? Si dice usted de una forma excelente, gloria a Dios, hermano, y siga caminando. Pero si dice hay que corregir, hermano, es tiempo de corregir. Y si usted no ha hecho nada de esto, es tiempo de doblar rodillas a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, quiero cambiar, quiero recuperar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida con mis familiares, con mis vecinos. Es tiempo, hermano. Es tiempo tú que me estás viendo, es tiempo. Si no estás aquí viendo este mensaje por casualidad, estás viendo porque Dios permite que tú lo veas, con un propósito y con un fin. Y dice en el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, o sea, contra el templo y contra la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y ahorita te voy a decir algo bien importante. Dichas personas fueron falsos testigos, no por poner palabras nuevas en la boca de Esteban. Te digo una cosa, ellos dijeron lo que Esteban estaba diciendo. Escúchame bien, ellos dijeron lo que Esteban estaba diciendo. Entonces, ¿dónde está el mal? Que ellos tergiversaron lo que Esteban dijo, que ellos interpretaron mal lo que Esteban dijo. Dicen, le hemos oído hablar de que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjate, la frase, ese Jesús de Nazaret, era una frase muy despectiva. Ese Jesús, ese cualquiera, aquel, como que no quería mencionarlo. Y luego de Nazaret, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de que tú estés escuchando esta predicación? Te digo una cosa, los planes de Dios son perfectos y son para ti y son para mí. Y tú estás ahí atrás de este aparato, es porque hay propósitos de Dios para tu vida.
no desaproveches la oportunidad que tienes. De verdad, si nunca has oído de Dios, estás aquí escuchando, porque Dios tiene un propósito para ti. Pero fíjate, dice, ¿y qué le oían decir? Dice, este hombre, Esteban, afirmó que Jesús destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. Y te digo una cosa, ¿eso lo dijo Jesús? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, lo dijo Jesús. Lo que no dijeron, tergiversan lo que él dijo, es lo que les voy a decir. Vamos a Juan 2:21. El Evangelio de San Juan 2:21. Es que ellos interpretaron o no iban a profundidad de lo que la palabra dice, y eso es algo que ya ha causado muchos problemas, no solamente en los tiempos de Jesús, sino en nuestros tiempos. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 21, nos dice así: mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Él hablaba del cuerpo de su templo. En 3 días sería derribado, pero iba a ser levantado. Iba a ser derribado, pero iba a ser levantado en 3 días. Te pregunto, ¿ellos decían la mentira? La respuesta es no, pero no decían completo. Y así, hermano, de verdad, hermano, pasa ahora. Así pasa ahora. Muchos pastores, muchos predicadores leen la palabra de Dios, pero no le piden dirección al Espíritu Santo, no se ponen en oración, no se meten a la profundidad del estudio de la palabra y hablan superficialmente. Y tergiversan la palabra de Dios, la unción santa, y avientan el abrigo y derriban como a 50, 100, etcétera. No me quiero meter de verdad en esas cuestiones, pero tenemos que ser muy apercibidos de verdad de que actualmente también hay muchos, y lamentablemente por esos cristianos generalizan y hablan de todos nosotros. Hablan de todos nosotros. Venga usted por su milagro, porque el Señor sanaba, una verdad, sí. Y yo voy a sanar en el nombre de Dios, porque tengo yo el don de sanidad. Yo te pregunto, si esto fuera verdad, ¿hubiera pandemia el día de hoy? Tergiversan la palabra de Dios. Dios puede sanar, es sí. Dios te puede usar, es sí. Pero no es en ti, es en la soberanía, en la misericordia, en el amor, en el propósito de Dios. No se quieren meter a la profundidad de la palabra, no quieren doblar rodillas, no, ellos tergiversan la palabra, así como lo hicieron esos falsos testigos. Ellos decían, pues lo oímos decir que iban a derribar este templo, pero lo que no vieron era lo otro que él había dicho. Y te digo una cosa, en el concilio donde lo van a llevar, en ese concilio había puros religiosos que conocían la ley. Cuando los judíos tenían 5 años, deberían ser instruidos en toda la ley por parte de sus padres. Entonces esos judíos, y más si había rabinos ahí, conocían la ley, sabían la ley. Pero estos tergiversaron lo que él dijo. Y tan fácil que es tergiversar lo que Dios no dice. Tenemos que tener mucho cuidado. Tú que hermano, tú que me estás oyendo, tener mucho cuidado. Que esta pandemia es para ponernos el chip. Yo no lo sé, hermano, la palabra no lo dice. Y si la palabra no lo dice, es no. De verdad que debemos ir a la palabra y conocer la verdad, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Estos hombres, por te decía, es algo que tenemos que poner mucha atención, porque estos hombres realmente no decían toda mentira. Porque también dijeron de Moisés, otra acusación, hablaron de Moisés. Este enseña a cambiar las costumbres de Moisés. Y Esteban, al igual que los apóstoles, habían proclamado a Jesús como el cumplimiento de todo lo que tipificaba el Antiguo Testamento. Era el nuevo pacto profetizado por Jeremías, allá en Jeremías 31, del 31 al 34. Había sustituido el antiguo pacto. La ley moral no había cambiado, pero la ley ceremonial sí había sido eliminada.
Todo eso del antiguo pacto vendría a presentarse de verdad en la figura de Cristo. Ya no iban a ser rituales, ya no iba a haber sacrificios de animales, porque ya había habido un solo sacrificio perfecto, que era Jesús. Y entonces, esto que pasó provocó algo en los que estaban ahí sentados en el concilio. Algo, dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar, al poner atentamente, al estar viendo los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Ese es nuestro título. ¿Cómo habrán visto a Esteban? Esta escena de verdad se presenta fuertemente en contrastes, porque al declarar lo que había hecho algo, blasfemado contra Dios, iba a venir una pena capital de muerte. Esteban se hallaba ahí en el concilio, acusado de ser un perverso blasfemador contra Dios y contra la ley de Moisés. Pero cuando los miembros de ese concilio fijan los ojos en él, dice que vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. ¿Cómo lo habrán visto, hermano? Esteban sabía que podía morir. Esteban estaba acusado. Yo te pregunto, el rostro de un ángel, ¿se habrá visto una expresión de aflicción? ¿Una expresión de preocupación, de angustia temerosa? ¿O una expresión como discúlpeme, no lo vuelvo a hacer? ¡No! Las circunstancias no cambiaron su confianza, su fe en quien él había creído y estaba dispuesto a dar su vida. ¿Qué es lo que habrán visto en este siervo? Este tipo de siervos necesita la iglesia de Dios y en esos tiempos. Y tú como te dije al empezar, y tú dirás, pero es que él ya estaba muy maduro. Hermano, Dios nos va perfeccionando para su obra. Usted métase en la palabra de Dios, usted confía en Dios, usted entréguese al poder del Espíritu Santo, a su influencia, y deje que Dios vaya haciendo en usted la obra perfecta. Dios mismo contestó las falsas acusaciones judías, poniendo su gloria divina en el rostro de Esteban. Algunos eruditos dicen que probablemente su rostro estaba resplandeciendo como el rostro de Moisés cuando subió ahí al monte. Esto lo dice en Éxodo 34, versículo 27 al 35. Pero Dios mostró su aprobación acerca de las enseñanzas de Esteban. El noble carácter y el extraordinario valor de verdad reflejaban la grandeza de Esteban. De verdad que él daba testimonio. Yo no me preguntes, ¿por qué no hemos visto un ángel? Yo le pregunto, ¿usted ha visto un ángel? ¿Ustedes han visto un ángel, hermanos, que están aquí? ¿Ustedes podrían describir el rostro de un ángel? Pero les digo una cosa, ¿qué habían visto en Esteban? Imagínate qué habían visto. O sea, quiere decir que ese hombre de Dios era diferente a los demás. Quiere decir, hermano, que usted y yo nos deben de ver que marcamos diferencia. Y si no estamos marcando diferencia a como vive la gente, preocúpese y vuelvas a Dios, porque nos deben ver diferentes, al menos con características que ya mencionamos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de amor, de verdad. Todo creyente debe de recordar a Esteban e imitar esas cualidades de vida que lo convirtieron en un hombre con rostro de ángel. ¿Cuál es su rostro en este momento? ¿Cuál es su expresión por la pandemia que está pasando? ¿Tiene miedo? ¿Está acongojado? ¿O tiene fe y confianza en que Dios hasta ahorita lo ha sostenido? No obstante, de verdad, el valor de Esteban brillaba a lo largo de esta prueba. A pesar de la intensa oposición que encontró, no dio marcha atrás. Transiguió, quiere decir que no hubo ningún acuerdo con ellos. Él siguió en lo que estaba haciendo, no titubeó. Un hombre de aspecto convincente, yo así lo nombro. Un rostro de ángel es un hombre de verdad de aspecto convincente de lo que está hablando. Ese rostro brilla, ese rostro no tiene miedo, ese rostro no está acongojado, ese rostro no está preocupado, sino ese rostro está brillando en el esplendor de Cristo, de Dios. Yo termino con eso, hermano. ¿Usted está dispuesto a servir a Dios?
Esteban comenzó sirviendo mesas. ¿Cómo quiere iniciar usted, hermano? ¿Está usted dispuesto a agradar a Dios? De verdad, piense, porque Dios no quiere que usted sea frío, no quiere que usted sea tibio. O es usted frío o usted caliente. Que Dios le bendiga, hermano, de verdad, y que un día la gente pueda decir: yo veo en usted un rostro convincente, de un aspecto diferente, pero ese es para la gloria de Dios y para bendición suya. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Hermanos, demos testimonio de quien vive y está en nuestros corazones. Demos testimonio de cómo va operando y obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Demos testimonio de que somos diferentes, no por nosotros, sino por la gracia y el amor de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Ha sido muy clara y rogamos a Dios que eso sea nuestra transformación, hermanos. El Señor usa las situaciones difíciles para mostrar nuestro carácter, para moldearnos, para transformarnos y para llevarnos de gloria en gloria, ¿no? Le pedimos al Señor que cuando enfrentemos estas situaciones nuestros rostros puedan brillar como el rostro de Esteban, ¿no? Dentro de las diferentes clasificaciones hay dos tipos de cristianos, hermanos: aquellos que están sometidos a prueba, aquellos que están pasando prueba, y aquellos que las van a pasar. Todos los cristianos estamos llamados a eso, a cargar la cruz y a ser como Cristo. Saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor, te pedimos que nuestro rostro y nuestra vida puedan reflejar tu gloria. Amén. Hermanos, y para terminar, para concluir este culto, me gustaría decirle los anuncios que son los mismos que hemos venido teniendo. Acerca, ahorita vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por
por la provisión, pero los anuncios son los mismos. Les recuerdo que estamos los miércoles, el pastor manda la cápsula. Les invitamos a que no desmayen, a que sigan leyendo, orando, pero no solo leyendo la palabra, meditando en la palabra, inclusive leyendo buenos libros cristianos. Hay muchos que nos pueden ayudar. Si ustedes me escriben y quieren que les pueda sugerir o compartir algunos que tengo en PDF, se los puedo compartir. Y no desmayar, hermanos, seguir fortaleciéndonos. También para esta semana estamos avanzando en el plan de lectura 2019-2020, y para esta semana nos toca leer el primer libro de Reyes del capítulo 12 al 22, primer libro de Reyes del 12 al 22 y segundo libro de Reyes del 1 al 9. Del 1 al 9, es decir, vamos a abarcar desde primera de Reyes 12 hasta segunda de Reyes 9. Es lo que vamos a estar leyendo esta semana en el plan de lectura. Y antes de que el pastor, me gustaría dar gracias a Dios por la vida de Max. Quisiera orar por él como compañero aquí de alabanza. Quisiera orar por él porque hoy es su cumpleaños, y entonces nos alegramos por la vida de Max. Y le pedimos a Dios, Max, que te siga bendiciendo, que siga usando tu vida y que tú sigas siendo dócil de corazón, disciplinado, como has venido mostrando esto. Que Dios te bendiga mucho, Max. Quiero orar por ti para que todo género de bendición sea sobre tu vida, y pedimos y rogamos a Dios por tu vida. ¿Sí? Muchos de ustedes lo conocen, hermanos, saben que él es un joven, realmente es joven comparado con nosotros, pero con mucha actitud y disposición para servir en el Señor. Digo, yo quiero hacer esto especial porque pues hemos sido amigos, hemos estado sirviendo en el ministerio por algunos 2 años, me parece, pero él llegó a la iglesia, su mamá nunca desmayó y no ha desmayado de orar por ellos, y es una respuesta del Señor. Vamos a orar por Max, hermanos, y les pido que oren por él. Señor, te doy gracias por la vida de Max, te agradezco enormemente tu bendición sobre su vida. Gracias por colocarlo como amigo, gracias porque tú lo has abierto sus ojos para que él te conozca. Gracias por su vida, gracias porque él ha mostrado, Señor, ser amigo, ser disciplinado, que le encanta el servicio, estar aquí, Señor. Gracias por la vida de Max. En esta tarde yo vengo a rogarte y vengo a pedirte, Señor, que tú lo guíes, tú lo proveas, tú lo sostengas, y que este año venidero, Señor, sea un año de prosperidad espiritual para la vida de Max, de crecimiento espiritual, de fortaleza, de firmeza, de aprendizaje, que él obtenga inteligencia y sabiduría en tu palabra y en su vida, para cómo conducirse, Señor. Te pido enormemente por él, para que tú lo dirijas también en todas las actividades que él tiene planeadas hacer. Guárdalo, Padre, protégelo, provéelo, guíalo, Señor, en cualquiera uno de los aspectos y de los roles que él desempeña. También en el ministerio yo te pido que lo afirmes y lo confirmes, Señor, y él siga esforzándose. Bendice a su papá, a su hermano, a su mamá, toda su familia, Señor, que sean con él. Bendícelos y ayúdalos a guiarlo, a protegerlo, a cuidarlo y apoyarlo, Señor. Gracias por la vida de Max, porque ha sido de bendición no solo para mí o para el grupo, sino para toda la iglesia, el servicio que él presta, Señor. Nosotros no podemos pagarle, nosotros no podemos dar, pero tú, Señor, eres el Señor de Max. Yo te ruego con todo mi corazón que tú le bendigas y que te acuerdes de las ofrendas de servicio y de amor que él ha hecho para todos los días, Señor, de su vida. Gracias por dejarnos conocerlo. Él es una bendición para mí y para todo nuestra iglesia, y lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues así, hermanos, les dejo el micrófono al pastor para que dé las palabras de despedida. Felicidades, Max, de verdad que Dios te bendiga de grande manera. Sabemos que eres un muchacho que se esfuerza. Yo constantemente escucho y me dicen que eso es para viejitos, que esto es para grandes. No, déjenme decirle que Max es un jovencito, de verdad. Es un jovencito, y esto es por misericordia y gracia de Dios. De verdad que sí. Felicidades, Max. Y también de verdad que mi corazón se regocija de ver aquí a nuestra hermana Mónica. De verdad, se pone rojita. No había estado con nosotros. No sé si vaya a continuar ahorita, pero bueno. Nos da gusto tenerla aquí y agradecemos, pero de verdad ahora nos acompañó y hace esto.
tú que nos miras, probablemente digas, pero ¿qué debo de hacer para ser un hombre como él lo fue, como este Esteban lo fue? ¿Qué debo de hacer? Primero, pues, perseverar en la palabra de Dios, pero también debes déjame ver este pasaje. Permíteme. No quiero equivocarme de... Ok. Sí lo tenía aquí. Sí estaba aquí. Va a ser Efesios 4:22. ¿Qué debo de hacer? Tú que me escuchas por primera vez, tú que no conoces de Dios. Efesios 4:22 al 24. ¿Ya lo tenemos? Dice así, con esto quiero terminar y orar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Si tú no conoces a Dios, Él puede tener nueva vida para ti, como es nuestro nombre. Y si tú ya conoces a Dios, te pido y ruego que perseveres, que profundices en el conocimiento de la palabra de Dios y te dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta tarde porque nos has permitido, Señor, tener el privilegio. Es un privilegio servirte, Dios. Aún cualquiera que sea el servicio, como Esteban inició sirviendo mesas, Señor. Pero cuán grande bendición le diste, que hasta hacía señales, prodigios, Señor. Señor, los dones tú los pones, nosotros solamente el corazón dispuesto hacia ti. Pido y ruego con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a los que hemos creído, a santificarnos a día con día, Señor, a buscar de tu presencia, a estar bajo la influencia del Espíritu Santo, a conocimiento en tu verdad, en tu palabra. Los instrumentos tuyos, Señor, cualquiera que sea el cargo, haznos instrumentos tuyos. Queremos trabajar en la obra más grande que hay, la obra de Dios, Señor. Y si ustedes no conocen a Dios, es una oportunidad para que abras tu corazón, para que puedas sentir realmente lo que hace Dios en el corazón. Pero para eso necesitas arrepentirte, sin importar lo que tú hayas hecho. Escúchame, sin importar lo que tú hayas hecho, dobla tu corazón a Dios, pídele perdón. Esta es una oportunidad que Dios te da. No sabes si de aquí a unos minutos estés o no estés. Abre tu corazón a Dios y dile: Señor, perdóname y ayúdame, me arrepiento de mis pecados. Y ven y entra a mi corazón y mora en mi corazón y renueva mi mente, Señor. Y entonces el Señor vendrá en su soberanía y posará en tu vida. Y vas a ver la vida de diferente manera, para la gloria de Dios, para bendición tuya, y no solamente tuya, sino de quien te rodea. De verdad, no eches por tierra lo que te estoy diciendo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, y pido y ruego con tu ayuda, con tu bendición, que ayudes a mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, y que también seas propicio a las necesidades de quien nos está viendo en esta tarde. Sabemos que hay aflicciones, necesidades, enfermedades, tribulaciones y muchas cosas que nos inquietan, y nos afligen. Pero, Señor, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Creemos por fe, Señor, que tú nos guardas. Hasta el día de hoy nos has guardado y nos seguirás guardando. Señor, sé propicio a esas necesidades. Y pedimos y rogamos con humildad que obre sanidad con aquellos que sea, Señor, están en fe y temor, Señor. Y aquellos que no te conocen, ten un encuentro con Él. Y con los que te conocemos también, Padre, para reconocer quién eres tú, Señor. Que podamos saber que tú eres nuestro Creador y nosotros somos tu creación. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a poder preocuparnos por trabajar en tu obra, Señor, sin importar cuál sea el trabajo, Señor. Esteban era un servidor de las mesas. Era lleno del Espíritu Santo y había creído por fe. Y yo creo que los que hemos creído por fe,
y hemos sido llenos del Espíritu Santo y caminamos por fe. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar a través del Espíritu Santo y hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Inquieta a los que están cómodos, Señor. Inquieta sus corazones a servirte, porque eres un privilegio servirte. Te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor, y te pido y ruego que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde en mis hermanos y en aquellos que nos están viendo, Señor. Gracias por ello. Te lo pido y ruego, Señor. Así también te pido y ruego que seas, Padre, generoso con aquellas iglesias, Señor, que están pasando situaciones difíciles, Señor, de economía, Señor. Suple las necesidades, Señor, que hay en cada iglesia, incluyendo la nuestra. Suple las necesidades, porque hay mucha necesidad, Señor, en las iglesias, Señor. Pero todo lo dejamos en tus manos. Señor, nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tú eres fiel, eres inmutable. Gracias te doy por ello, en el nombre, que es sobre todo el nombre de quien vive y reina, el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo. Oremos unos por otros todos los días, hermano, y leamos la verdad, la palabra de Dios. Sí, todo esto lo pido al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un saludo, un abrazo y un beso a mis hermanas. Gracias. Bendiciones.